Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. 4:28 de la tarde de este lunes 2 de octubre y pongo en contexto la entrevista que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Leo de cedice.org.ve. Venezuela descendió a una posición respecto al año pasado en el IPRI 2022, ubicándose incluso por debajo de Haití, volviéndose a convertir en el país que menos respeta la propiedad privada en una muestra de 129 países que abarca más de 90% de la población mundial. Último puesto del Índice Internacional de Derecho de Propiedad. ¿Qué significa esto y cuánto esto incide en el desarrollo que aspiramos y esperamos, en esa inversión también que desde hace bastante tiempo procuramos para la economía local y para contar finalmente con un crecimiento sostenido? Le preguntamos a quien es economista, profesora de Ciencias Económicas de la UCB, Sari Levy. Bienvenida, buenas tardes, profesora. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Pues sí, efectivamente, el Índice Internacional de Derechos de Propiedad acaba de lanzar su edición 2023, su 17ª edición, que fue presentado casualmente en la Confederación de Empresas Suecas. Este año su lanzamiento fue en Estocolmo. Y la importancia que este índice tiene deriva de su objetivo central, que no es otro que servir de instrumento para valorar el respeto a los derechos de propiedad en todo el mundo. Y esto es medular porque los derechos de propiedad son esenciales para la libertad de todo ser humano. Por eso es que su defensa es, digámosle, obligatorio, dado que son parte de los derechos humanos. Es más, vale la pena destacar que los derechos de propiedad están consagrados en la Carta de Derechos Humanos en su artículo 17 y específicamente en su artículo 27, los derechos de propiedad intelectual. Pero además son múltiples los estudios que demuestran cómo los derechos de propiedad actúan catalizando el crecimiento económico y el desarrollo y a su vez sirven como una defensa, digamos. Perdimos la comunicación con Sari Levy, economista y profesora de Ciencias Económicas de la UCB. Mientras la contactan, voy a agregar parte de esa información que tiene cedice.org.ve en este artículo que resume lo que ha sido esa medición del último año y donde Venezuela pues queda en el último lugar en ese índice internacional de derecho de propiedad. Dice que se ubicó en el último puesto, presentado este miércoles por la Property Right Alianza, coalición de think tanks dedicada a la defensa de los derechos de propiedad, de la cual forma parte también el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice Libertad, que estamos leyendo en este momento. Ese artículo en el que, entre otras cosas, dice que la evaluación parte de un baremo que examina 3 componentes: el entorno legal y político de los países respecto a la propiedad física y también lo que tiene que ver el respeto a la propiedad física y a la propiedad intelectual. La data recopilada es analizada, presentada anualmente en un informe que es elaborado por quien tenemos en esta segunda parte del programa, por la doctora Sari Levy Carciente, miembro del Comité Académico de Cedice Libertad, y también fellow Hernando de Soto para la elaboración del índice. Y bueno, aquí me detengo porque ya la tengo otra vez en línea, justamente para hablar de esos criterios que se utilizan para evaluar el tema del derecho de propiedad y cuando un país está alineado a lo que es el respeto a ese derecho de propiedad o por el contrario se distancia, en el caso de Venezuela. Sí, bueno, no sé exactamente dónde se cayó la llamada. Te comentaba, no sé, voy a empezar por una última parte que estaba mencionándote, que este año incorporamos 125 países en el índice y que al igual que el año pasado lo lidera Finlandia con un puntaje de 8.1 sobre 10 y en el otro extremo de la distribución, en el último lugar, se encuentra Venezuela. Con un puntaje de 1.9 sobre 10. Entonces, bueno, te escuchaba decir al reconectarme sobre los 3 componentes que tiene el índice y efectivamente cuando uno ve la situación de Venezuela, uno se da cuenta
deterioro tan grande, porque no es una situación únicamente de este año, sino es una tendencia constante que estamos visualizando desde el año 2007 y particularmente desde el año 2010, que ha sido quizá una tendencia declinante un poco más fuerte. Particularmente este Ujú. año, las variables asociadas a estabilidad política y control de la corrupción se han visto deterioradas en el caso de Venezuela y bueno, lamentablemente por eso es que está en el último puesto. Claro, y la falta de independencia judicial, también pues la falta de un marco regulatorio que afecta a la propiedad privada justamente y también puede afectar la inversión, porque le preguntaba al inicio justamente, bueno, cómo repercute una situación de esta naturaleza en el caso de Venezuela para lo que se pretende, lo que se espera, que es ese desarrollo interno, también, bueno, ya la participación de la inversión extranjera, que es tan necesaria, obviamente, como recurso para emprender, para hacer, para crecer. Bueno, en primer lugar, como te decía al comienzo, hay que rescatar que los derechos de propiedad son derechos humanos. Por lo tanto, el que tú estés bajo en estos niveles, pues estás afectando a todos los ciudadanos para empezar. Y Claro. en sus valores más importantes, porque vamos a estar claro, estamos hablando a principios y valores de apropiación de libertad individual. Pero siguiendo como tú dices con el tema de la promoción de la prosperidad, pues efectivamente, si tú no tienes un sistema robusto de derechos de propiedad, pues es natural que la inversión se vea limitada o por lo menos se vea sesgada a inversiones de corto plazo y de altísimo rendimiento, que no proyectan en el largo plazo el bienestar de las sociedades. Entonces, Mm. obviamente, el caso de Venezuela, cuando tú revisas y ves que está con un valor de 1.9, tú te das cuenta que en todas las variables está bajísima. E inclusive las variaciones ya están bajo el nivel que, digamos, las variaciones son muy difíciles de modificar, salvo que tú quieras más bien impulsarte hacia el alza. Pero eso implica, obviamente, un decidido esfuerzo político para modificar todos aquellos elementos que tenemos realmente afectados. Como tú bien decías, todo lo que tiene que ver con la estabilidad política, el Estado de Derecho, la independencia judicial y el control de la corrupción, que son elementos que conforman un primer componente del índice y que tiene que ver con ese ambiente general en el cual se desarrolla la sociedad y que tiene un Claro. impacto a su vez muy importante en dos tipos de propiedad que existen, la propiedad física y la propiedad intelectual. En la propiedad Ujú. física, bueno, todos conocemos la historia de lamentable situación de expoliación del derecho de propiedad de muchos ciudadanos que hemos tenido en Venezuela y bueno, además se ve registrado en variables asociadas a la dificultad o complejidad en el registro de la propiedad o la ausencia o dificultad de acceso al financiamiento Entiendo. registrados en el índice. Y en lo que tiene que Ujú. ver con la propiedad intelectual, ahí se incluye el respeto a los derechos de las patentes, de los derechos de autor, de las marcas, y eso es también un elemento que hemos visto vulnerado en las últimas 2 décadas y que naturalmente nos colocan muy mal ubicados. Cuando uno Ujú. va a analizar, si yo fuera un inversionista y tuviera que evaluar dónde voy a colocar mi capital, pues uno de los elementos que reviso son estos indicadores. Cómo va a ser respetado el derecho de propiedad de mi inversión o cómo se desempeña el país. Y lamentablemente, no solamente en los derechos de propiedad, sino en los indicadores que tienen que ver con libertad económica o calidad institucional, pues lamentablemente Venezuela queda muy mal parado últimamente. Claro. Pero me llama la atención además por debajo de Haití, que Sí, Haití siempre ha sido un país con efectivamente. tantos problemas. Sí, a mí ese dato wow, me impactó, ¿no? Bueno, porque eso te demuestra el grado de deterioro que hemos tenido
que cualquiera que sea digamos, la perspectiva que tú trates de tomar para revisar a nuestro país, se siente muy vulnerada. Es más, sobre Venezuela se encuentra justamente Yemen y luego viene Haití. O sea que no es ni siquiera seguido, está Yemen de por medio. Pero cuando tú ves incluso los países que están al final de la distribución, ¿no? Tú te das cuenta que hay un elemento en común, y es que lo que más débil tienen es el componente de lo que nosotros llamamos el componente de ambiente político y legal. Esa es una variable medular para la estabilidad y el desarrollo de un sistema robusto de propiedad. Claro, lógico. Y le pregunto ya para terminar, profesora, ¿cómo funciona Finlandia para estar en el primer lugar? Me encantaría escuchar un poco, un resumen, un recuento, no es mucho el tiempo. Bueno, en realidad cuando tú revisas el caso de Finlandia, así como también el caso de Singapur, que está en segundo lugar, o Nueva Zelanda, que está en tercero, tú te das cuenta que en términos generales, bueno, para empezar, los países que están en el tope de la distribución, vale señalarlo, tienen justamente la variable de ambiente político y legal como el más robusto de sus tres componentes. Así como los que están en la cola de la distribución lo tienen como el más débil, estos países lo tienen como el más firme. Y es que esto es medular para el desarrollo de una sociedad. Pero además valoran profundamente los derechos de propiedad, y eso hace que todos los procesos que tienen que ver con el registro de la propiedad o el acceso al financiamiento sean ágiles, o hay un respeto a las patentes, a los derechos de autor. Es decir, todos esos elementos los tienen en altos niveles. Y bueno, obviamente, cuando los países alcanzan ciertos niveles de desarrollo, pues no quieren perder ese posicionamiento, y nosotros vemos cómo se mantienen en el top de la distribución. Porque el resultado además es muy bueno para sus poblaciones. Claro, pero eso no significa que los países que estén en el tope ya no tienen nada que hacer. Por ejemplo, Finlandia no está de primero en el tema de la propiedad intelectual, que es un tercer componente. En ese caso, a quienes encontramos en primer lugar es a los Estados Unidos, y en segundo lugar al Reino Unido. No es que los demás estén muy abajo, no es que Finlandia esté muy abajo, pero lo que me refiero que inclusive los países que están en el tope tienen todavía un margen para seguir mejorando. Obviamente, cuando uno revisa los indicadores de esta índole a nivel mundial, pues uno se fija también en aquellos países que tienen mucha población, porque aunque tu unidad de análisis es el país, quienes tú quieres que disfruten derechos de propiedad son los ciudadanos. Entonces, países como China e India, que están en valores medios de la distribución, hacen que tú tengas que hacer mucho más esfuerzos en países densamente poblados, porque eso le daría derechos a muchísimos más ciudadanos. Entonces, son muchos los análisis que se extraen de este indicador, porque además se agrupan los países por ingreso, por desarrollo, por regiones, por acuerdos económicos, se hace un análisis por población, por componente de género, por impuestos, y ofrece muchas herramientas a los hacedores de políticas públicas. Y bueno, nuestro interés es justamente que los hacedores de políticas públicas, los empresarios, los ciudadanos, lo revisen y hagan su contenido de forma tal de poder defender estos elementos que sabemos impulsan la prosperidad de la nación. Así es, profesora. Muchísimas gracias. De hecho, invitamos a que entren en la página, justamente en la página web de Se Dice Libertad. Ahí pueden consultar el IPRI 2022 en detalle con la metodología completa y los resultados obtenidos. Gracias por estar con nosotros, profesora, estos minutos. Bueno, un placer. Saludos. Feliz tarde para usted. Sari Levy, economista y profesora de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Venezuela, hablando